Dicen que la traición nunca empieza con una bofetada, empieza con una sonrisa. Deberías haberlo sabido en el momento en que vi a Brandon Laird de pie en la puerta de nuestra reunión informativa del lunes por la mañana, mostrando unos dientes que no coincidían con sus ojos. Era el nuevo director ejecutivo. Traje de carbón a medida, zapatos de charol y esa confianza petulante y pulida que se le pegaba como la colonia. Entusiasmado por traer un nuevo impulso, dijo, sus ojos recorriendo la sala antes de fijarse brevemente en los míos. Mi nombre es Camille Navarro. Pasé 11 años en Harrowtech cultivando asociaciones empresariales que comenzaron como llamadas en frío y florecieron en contratos multimillonarios. No llegué con un pedigrí. Me gané mi lugar una crisis de cliente a la vez. Pero Brandon fue lanzado en paracaídas desde una firma de consultoría con palabras de moda en una mano y un plano para la eficiencia en la otra. En su primera semana despidió a 2 gerentes senior, ambos me habían mentorizado. Para la segunda semana estaba reasignando responsabilidades, las mías incluidas, sin conversación, sin contexto, solo un mensaje de operaciones. Camille, las comunicaciones con clientes ahora se redirigirán a través de marketing. Concéntrate en los informes internos. Esa era mi relación que estaban traspasando 6 años construyendo confianza con Hesperian Data Systems. Un cliente que una vez voló a través de 3 estados solo para cerrar un acuerdo en persona conmigo. Un cliente que conocía mi nombre, mis valores y mi voz. No confronté a nadie. Lo sabía mejor. Nunca revelas tus cartas cuando te están observando. Pero ese día se instaló un cambio dentro de mí, algo quieto y agudo. No solo me estaban moviendo, me estaban borrando. Cuando pasé junto a Brandon en el pasillo más tarde, esa semana asintió demasiado casual. Aprecio tu flexibilidad, Camille. Le devolví la sonrisa, pero no el sentimiento. Porque bajo esa expresión tranquila había algo más frío, un ajuste de cuentas que empezaba a florecer. Pensó que había marginado a un número. Lo que no sabía, lo que nunca entendería, es que yo no me quedaba quieta. Me estaba retirando, midiendo ángulos, observando cómo el suelo bajo él empezaba a resquebrajarse. Había encendido el tipo de fuego que arde más silenciosamente al principio y durante más tiempo. Para el lunes siguiente, mi bandeja de entrada había pasado de inundación a goteo. Ni un solo mensaje directo del equipo de Hesperian. Sin preguntas, sin verificaciones. Solo silencio. Reenvié un resumen trimestral que ya había preparado. Estándar, detallado, predictivo. Y obtuve una respuesta automática de un representante junior de marketing. Gracias, Camille. Lo revisaremos y lo transmitiremos según sea necesario. Transmítanlo. Las palabras repiquetearon en mi cráneo. Al principio me dije a mí misma que era temporal. Quizás estaban experimentando con flujos de proceso. Quizás la reestructuración de Brandon era una fase. Pero las señales seguían llegando silenciosas, calculadas y crueles. Mi nombre comenzó a desaparecer de hilos que yo misma había iniciado. Las invitaciones de calendario se evaporaron sin previo aviso. Una llamada recurrente de estrategia que había liderado cada mes durante años fue repentinamente absorbida por operaciones de ventas, sin discusión, sin explicación. No era degradación, ni siquiera delegación, era eliminación. Observé desde la periferia cómo aparecía un nuevo organigrama durante una reunión de alineación de visión. Ni siquiera estuve presente cuando se reveló, pero alguien de RH envió una captura de pantalla por error. Allí estaba una elegante nueva jerarquía. Mi puesto enmarcado en gris, sin flechas de entrada, sin flechas de salida. Un tilo. Al día siguiente encontré a Evan, el nuevo asociado, asignado a Hesperian, sentado en mi escritorio. Mi escritorio. Levantó la vista con una media sonrisa. Oye, Camille, disculpa. Brandon dijo que esto era temporal. Impulso por proximidad, ¿sabes? Su voz era disculpante, pero sus dedos seguían moviéndose sobre el teclado, respondiendo al informe semanal de mi cliente. No respondí. Simplemente me alejé firme, compuesta, como si no me hubieran acabado de reemplazar a plena vista.
Necesitaba respuestas y no las respuestas sanitizadas que venían de R.R. Aratach. Así que esa noche me puse en contacto con Helen Tran, una antigua colega que ahora trabajaba en Vestacore, la última empresa de Brandon. No habíamos hablado en años, pero en el momento en que mencioné su nombre, la línea se enfrió. «Camille, ¿todavía estás ahí?», preguntó finalmente como si le hubiera dicho que estaba entrando en un edificio en llamas. «Mira, Brandon no despide a la gente. Las reescribe, lentamente, quirúrgicamente. Elogiará tu valor mientras vacía tu propósito. Para cuando te des cuenta de lo que se ha ido, ya es de otra persona». Me habló del patrón, cómo había reorganizado silenciosamente departamentos enteros bajo el disfraz de la optimización, eliminado la memoria institucional, destripado la confianza del cliente y luego culpado a la resistencia heredada cuando todo se desmoronaba. ¿Y alguien lo detuvo?, pregunté. Una pausa. Luego, no a tiempo. Terminé la llamada y me senté en la oscuridad por un largo rato. Pensé en Hesperian, en las horas que pasé construyendo esa cuenta, navegando por la burocracia de cumplimiento, solucionando desastres de integración a las 2 a.m. Pensé en la carta de agradecimiento que envió su director de operaciones después de que salvamos un lanzamiento que otros equipos habían abandonado. Eso no era solo un cliente, era la confianza encarnada. Y ahora ni siquiera estaba con copia, pero no me enfurecí. No corrí por los pasillos exigiendo respuestas. Así no es como se maneja la erosión. No le gritas a la marea, mapeas la costa y construyes terreno más alto. Así que empecé a observar más de cerca. Guardé cada cambio, cada permiso retirado, cada redireccionamiento de correo electrónico, cada decisión optimizada que se saltó procesos y protocolos. Mi escritorio se llenó de pruebas silenciosas, no para confrontar. Todavía no, sino para preparar. Porque no solo estaba perdiendo terreno, me estaban borrando de la historia que ayudé a construir. Pero Brandon no entendió una cosa. No desmantelas un cimiento sin consecuencias. Y yo me había convertido silenciosamente en el terremoto bajo sus pies. Al principio fue sutil como grietas finas en un cristal que no notas hasta que se extienden. El lanzamiento de Hesperian, antes una extensión perfecta de mi planificación, comenzó a desmoronarse de formas pequeñas y prevenibles. Entregables perdidos, escaladas confusas, informes enviados con errores de formato que deberían haberse detectado en una revisión básica. Una semana recibí un mensaje educado de Liam Dorsey, su director financiero. «Hola, Camille. No estoy seguro si esto todavía está dentro de tu alcance, pero tenemos problemas para conciliar las previsiones del Q3. ¿Puedes aconsejar?». Mi nombre no había aparecido en el hilo original. Lo leí 2 veces, luego hice clic para ver la cadena de correos electrónicos. Evan había enviado una previsión revisada usando métricas desactualizadas y omitió la mitad de las etiquetas de rendimiento histórico del cliente. Un documento que yo nunca habría permitido que saliera del borrador. Respondí con copia a Liam y a Evan. «Hola, Liam, sí puedo aclarar. Adjunto la previsión correcta con anotaciones. Avísame si necesitas un repaso». No regañé. No llamé la atención sobre el error. Simplemente lo corregí. Silenciosamente. Precisamente. Así es como revelas competencia dejando que hable más fuerte que el daño. Pero lo sentí el temblor. Y también Liam. Su respuesta fue inmediata. «Gracias, Camille. Esto es lo que esperaba». No era un elogio. Era código. Él sabía que algo había cambiado. Más tarde ese día pasé por el ala ejecutiva y vi a Brandon a través del cristal de pie con un socio senior del departamento legal. El lenguaje corporal era rígido, no performativo, preocupado. No pude oír lo que decían, pero el momento coincidía demasiado perfectamente. Esa mañana, Hesperian había presentado formalmente un documento de control de cambios solicitando reinstaurar su enlace de servicio original para todos los asuntos sensibles al cumplimiento. Nunca mencionaron nombres. No tuvieron que hacerlo. No me reinstauraron, pero me vieron. Y esa fue la primera fractura. La siguiente vino de dentro. Un miembro del equipo junior llamado Raya se me acercó a la hora del almuerzo, sus ojos revoloteando de izquierda a derecha antes de hablar.
Camille, lo siento, pero ¿sabías que tu documentación de capacitación fue eliminada del servidor de incorporación? Nos dijeron que estaba desactualizada. La miré fijamente con un tenedor de plástico a medio camino de mi boca. Desactualizada, ella asintió. Pero tus documentos son los únicos que explican el protocolo de escalada por niveles. Ninguno de los nuevos empleados sabe cómo manejar una bandera roja sin ellos. Le di las gracias. Terminé de almorzar en silencio y luego revisé el servidor interno esa noche. Tenía razón. Cada carpeta de la que yo era autora en los últimos 6 años, plantillas de incorporación de clientes, cronogramas de integración de socios, incluso los diagramas de flujo de escalada desaparecida, o mejor dicho, reemplazada. Los nuevos documentos estaban sanitizados, despojados de contexto, llenos de errores gramaticales, y marcados con el nombre de la iniciativa de Brandon Velocity 2.0. No borré nada. No restauré los originales. En cambio, descargué una instantánea completa del historial del servidor, la guardé en una unidad segura y la archivé en una nueva carpeta, verdad del legado. Porque la verdad no caduca. Simplemente espera. Me di cuenta entonces de que la estrategia de Brandon no era solo la eliminación, era la revisión. Su objetivo no era solo reemplazarme, sino borrarme, enterrar mis huellas dactilares tan profundamente que incluso mis contribuciones se desvanecerían como vapor. Pero había cometido un error de cálculo. Yo nunca había construido para aplausos. Construí para la resiliencia. Y ahora esa resiliencia resonaba a través de cada susurro de cliente, cada entrega fallida, cada pregunta rápida, redirigida de vuelta a mí porque yo era la que todavía no entendía la arquitectura. Quería una toma de posesión limpia, pero había heredado una máquina cuya alma todavía llevaba mi nombre, y algunos fantasmas no se desvanecen en silencio. Para el lunes siguiente, el silencio a mi alrededor ya no era solo organizacional, era orquestal. No fui invitada al punto de contacto de cumplimiento con Hesperian, sin copia, sin notificación de Slack, sin actualización verbal. Pero a las 11:07 a.m. mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Liam Dorsey. Camille, algo anda mal. Evan envió una actualización que contradice tus números del trimestre pasado. ¿Podemos hablar? Salí al pasillo y lo llamé de inmediato. Camille, dijo Liam, sin preámbulos, no sé qué está pasando ahí, pero esto no es sostenible. Tenemos una revisión de la Junta la próxima semana y los números que estamos recibiendo ahora son descuidados, incompletos. Tú solías llevar un barco firme. ¿Dónde estás en todo esto? Dudé, luego dije con cuidado. No estoy informada oficialmente. Una pausa. Eso lo explica, dijo Liam. Su voz era tranquila, pero debajo de ella la decepción ondulaba como una tormenta que se gestaba lentamente. Entonces, déjame ser claro. Si no estás supervisando esto para el viernes, reevaluaremos por completo la asociación. No hacemos negocios con la deriva. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en el pasillo con el teléfono todavía pegado a la oreja mucho después de que la llamada terminara. Las paredes de la oficina se sentían más frías, ahora la iluminación más dura. Una cáscara del lugar que yo una vez había construido desde dentro. Volví a mi escritorio y redacté un memo dirigido a Brandon y al director de servicios al cliente. Eran solo 5 líneas. Hesperian ha solicitado que reasuma la supervisión. Adjunto una conciliación de discrepancias recientes en informes y una línea de tiempo de remediación propuesta. Háganme saber cómo desean proceder. No esperaba una respuesta, y no la obtuve. Pero más tarde esa tarde noté que mi nombre había sido silenciosamente añadido de nuevo al hilo de informes de Hesperian. Sin anuncio, sin disculpa, solo una reaparición silenciosa. Debería haber sentido como una victoria, pero no fue así. Se sintió como una prueba de que mi ausencia no era invisible, que los clientes podían sentir la diferencia entre un discurso pulido y un cuidado practicado, que a pesar de los esfuerzos de Brandon por cubrirlo todo con palabras de moda y burocracia, la confianza no podía subcontratarse. Tenía raíces.
Esa noche llegó un mensaje de Slack de Raya. Para tu información, algunos nuevos empleados han empezado a usar tu vieja plantilla de escalada. La encontraron circulando privadamente. La llaman el método Camille. Pensé que deberías saberlo. Me recliné en mi silla, la boca apretándose no por rabia, sino por algo más cercano al asombro. La erosión no había tenido éxito. Mis sistemas, mi estructura, mi voz se habían filtrado bajo la superficie demasiado incrustados para ser eliminados. Intentó reemplazarme, pero nunca reemplazó los resultados. Y los clientes podían sentirlo. También el personal. Brandon todavía ostentaba el título. Todavía daba los discursos. Todavía se paraba al frente de la sala sondeando gráficos y diagramas de estado futuro. Pero en los pasillos silenciosos de la implementación donde sucedía el trabajo real, mi nombre se había convertido en mito. Y ese tipo de presencia no pide atención. Se la gana. Más tarde esa semana añadí una sola entrada a mi carpeta, Verdad del legado. Cuando los sistemas fallan, buscan al arquitecto. Cuando los arquitectos desaparecen, la estructura habla. La estructura estaba hablando. Y por primera vez en semanas me di cuenta de que no necesitaba gritar para ser escuchada. Solo necesitaba esperar a que las grietas hicieran eco. Para el viernes por la mañana, los murmullos se habían vuelto más fuertes. Podía sentirlo en la forma en que los analistas junior se detenían cuando yo pasaba sus miradas rápidas y reverentes. Mi calendario seguía siendo una cuadrícula árida, pero se me copió en 2 cadenas de escaladas sensibles durante la noche, ambas de clientes heredados a los que yo había incorporado años atrás. No preguntaron por Brandon, preguntaron por mí, pero la fachada seguía en pie. Brandon seguía haciendo lo que hacían los hombres como él, sonriendo en las reuniones, reorganizando roles con la confianza de alguien convencido de que era el autor del éxito de todos. Lo que él no se daba cuenta es que los fantasmas no se quedan enterrados cuando los tablones del suelo están hechos de su trabajo. A última hora de la tarde, un pitido iluminó mi pantalla. Mensaje cifrado, sin identificador de remitente. Solo una línea alteró tu libro de jugadas original. Compartido internamente, sin atribución. Guardé el original. Lo querrás. Adjunto había un PDF-1 que no había visto en más de un año. Era el protocolo integral de gestión de clientes que yo había pasado 18 meses refinando, presentado en la última cumbre de liderazgo antes de la llegada de Brandon. Pero la copia que tenía delante no tenía autor, ni pie de página, ni rastro de mi nombre. Lo había tomado, lo había renombrado, lo había presentado hacia arriba como si hubiera nacido de sus manos. No golpeé mi escritorio. No marché a una sala de conferencias. En cambio, abrí un borrador de correo electrónico para mí misma y escribí: la justicia no siempre parece aplauso. A veces es un recibo. Luego abrí una nueva carpeta titulada Prueba no hablada. Subí el PDF. 3 días después sería útil. Porque el lunes perdimos a Calderra Health. No fue público, no al principio. Pero a mediodía la sincronización de liderazgo se había convertido en una marcha fúnebre silenciosa. El tono de Brandon era cortante, sus mangas remangadas más apretadas de lo normal, las venas de su cuello latiendo con una compostura forzada. Nuestro modelo de compromiso con el cliente necesita recalibración, dijo. Subestimamos la fragilidad de las relaciones heredadas. Heredadas no fueron heredadas. Fueron robadas descuidadamente y ahora se estaban desmoronando. Una de las analistas me lanzó una mirada al otro lado de la mesa. Ella lo sabía. Todas lo sabían. Esa noche recibí un mensaje de mi antigua colega Avery, que ahora trabajaba en cumplimiento. Extraoficial Brandon está bajo presión. El ejecutivo de Calderra te mencionó en su llamada de salida. Dijo que nunca aprobaron un cambio de punto de contacto, que la última persona en la que confiaban eras tú. Preguntaron por qué tu nombre desapareció. Miré el mensaje con el pulso firme. Esto aún no era venganza, pero era el presagio. Esa noche saqué un cuaderno, papel real, no digital, y garabateé 2 cosas. La confianza deja huellas dactilares. Brandon nunca aprendió a limpiar correctamente. Lo que estaba empezando a colapsar no era solo su narrativa,
Era el andamiaje quebradizo que había construido sobre los huesos de lo que yo había creado. Y a medida que los clientes continuaban retirando las capas, no estaban descubriendo un sistema mejor. Estaban encontrando polvo, desconfianza, el olor a deterioro. A la mañana siguiente apareció una señal simple pero devastadora en mi bandeja de entrada, un mensaje reenviado de un miembro de la Junta a RRHH asunto, discrepancias de atribución y revisión de liderazgo estratégico. No fue un terremoto, fue erosión. Y la erosión siempre es silenciosa hasta que el saliente cede. Cerré el correo electrónico y sonreí solo un poco. Pensó que eliminarme era estratégico. Nunca imaginó que dejaría atrás una estructura que lo desmantelaría. Pieza a pieza, nombre a nombre, silenciosamente, seguramente, como fallas que finalmente recuerdan cómo hablar. A mediados de semana, el desmoronamiento dejó de susurrar. Había aprendido a hablar. Comenzó con una anomalía en el calendario. El nombre de Brandon fue eliminado de la sesión estratégica ejecutiva. No reprogramada, no reubicada. Simplemente desapareció. Una ausencia digital. Esa misma mañana el parloteo en Slack se volvió ansioso. Alguien publicó, luego eliminó rápidamente. Alguien más recibe pings extraños de cumplimiento. Por supuesto que sí. La salida de Calderra había abierto un abismo y los clientes no desaparecen en silencio, no los como esos. Su partida había desencadenado una auditoría contractual, lo que envió al departamento legal a un frenesí, y ahora alguien en algún lugar había comenzado a seguir hilos que conducían de vuelta a mí. Brandon pensó que eliminar un nombre de un documento eliminaba su legado. Pero lo que nunca comprendió, lo que ninguno de ellos jamás comprendió, es que el impacto real no reside en los encabezados o notas a pie de página. Vive en las personas que recuerdan de dónde vino la confianza. Para el jueves por la mañana, 2 clientes más habían rebajado discretamente sus niveles de servicio. No cancelaron. No fue ruidoso. Solo lo suficiente para hacer sentido. Lo suficiente para hacer sudar a finanzas. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Lo observé todo desde mi apartamento, las alertas de correo electrónico sonando en pulsos suaves como un latido bajo el suelo. Entonces llegó el momento que no me había atrevido a imaginar, pero para el que me había preparado silenciosa e implacablemente. Una filtración. Un documento interno destinado solo a los ojos de Brandon llegó a la Junta. Detallaba las justificaciones de transición para cuentas como Calderra Virex y Stone Path. En cada línea, Brandon había escrito términos como apego heredado ineficiente personal, senior no esencial, y lo peor de todo, lealtad emocional versus ajuste estratégico. Junto a mi nombre, una sola frase, reemplazable, con pérdida mínima, reemplazable. Esa palabra se instaló en mi pecho como ácido, pero no reaccioné. Dejé que el documento circulara. Al mediodía 3 directores habían convocado sesiones de alineación de emergencia. A las 5 recibí un mensaje de Avery en cumplimiento. Revisión oficial de las prácticas de transición de Brandon comienza el lunes. RRH ha solicitado documentos fuentes sobre la reasignación de cuentas. Legal está involucrado. La Junta quiere saber por qué 4 de nuestras 10 cuentas principales están en listas de vigilancia. No respondí. Simplemente abrí mi carpeta de escritorio marcada, prueba no hablada, y adjunté el libro de jugadas Redacted que Brandon había destripado. Añadí etiquetas de metadatos. Marcas de tiempo, fechas de creación originales. No lo envié. Todavía no. Quería que sintiera la presión primero. Esa noche, alguien me envió una grabación de pantalla. Brandon, en una reunión con jefes de departamento, paseando como un hombre acorralado por su propia confianza. No llevaba corbata. Su voz era más aguda de lo normal. Ladraba sobre filtraciones, sobre traición, sobre malos actores con una venganza. Pero la sala se quedó quieta. Cabezas bajas, sin defensores, sin contacto visual. Porque cuando la erosión llega a la base, el colapso no es ruidoso. Es inevitable. Reproducí el video 2 veces.
Luego abrí una nueva ventana de correo electrónico. Para la Junta. Asunto: respuesta a preocupaciones recientes sobre la transición. Lo mantuve breve. Adjunté el protocolo original. Añadí una nota. Este marco salvó 3 relaciones con clientes, antes de ser alterado y no acreditado. Era mío. Pueden verificarlo contra el contrato de compromiso original de Walter Lingwood. Página 14. Cláusula 6.3. No lo firmé con amargura, solo con mi nombre. Y la fecha. En 2 horas recibí una respuesta. Gracias. Esto coincide con las discrepancias señaladas por nuestro socio de auditoría externo. Es posible que hagamos un seguimiento. El hielo se resquebrajó. El andamiaje gimió. Brandon había construido una torre sobre arena y hojas de cálculo, pero nunca vio venir la marea. Porque no grité. Documenté. Esperé. Y ahora era su turno de ser discretamente borrado. Terminó, como siempre. Terminan estas cosas no con una reunión, no con un memo, solo un suave pitido en el calendario, un lunes por la mañana. Brandon Halvorsen ha sido eliminado del directorio de la empresa. Sin advertencia. Sin ceremonia. Sin publicación de despedida. Simplemente se fue. La versión oficial fue permiso personal, pero todos lo sabían. Su nombre se desvaneció de los hilos de correo electrónico para el mediodía. Para el miércoles, su tarjeta de estacionamiento fue desactivada. El hombre que una vez estuvo al frente de las reuniones generales, predicando velocidad y alineación vertical, había sido aplastado por las mismas apariencias que adoraba. Y yo seguía invisible en papel, sin título, sin tarjeta de acceso, sin invitaciones a almorzar. Pero ahora el silencio era mi lenguaje, y hablaba con fluidez. El equipo de Walter se reincorporó sin que se lo pidieran. Virex reinstauró su contrato, pero solo si se respetaban las condiciones anteriores. No dijeron mi nombre. No tuvieron que hacerlo. Estaba incrustado en la cláusula. Luego llegó la llamada. No de RRHH. No de liderazgo. De la Junta. ¿Estarías abierta a regresar, Madison? En tus términos. Dejé que el silencio colgara. Ya no se trataba de venganza. No. Se trataba de definición la mía, no la de ellos. Así que dije lo que había ensayado en una docena de espejos en 100 momentos tranquilos. No vuelvo para arreglar lo que rompisteis, pero ayudaré a construir algo por lo que no tendréis que disculparos después. Y ellos accedieron. Esa semana me senté en una pequeña sala sin decorar con 3 personas en las que confiaba. Emily, que se había negado a dejar que su carrera se redujera a un chivo expiatorio. Andre, que sabía cómo funcionaba Pulse porque me ayudó a soldar sus primeros cables. Y Yasmín, mi primera contratación de hace 6 años, que nunca dejó de creer en lo que construimos. No estábamos reconstruyendo el imperio de Brandon, estábamos diseñando su antídoto. No más ruidoso, más inteligente. Y cuando llegara el momento, nuestra plataforma no necesitaría una gran presentación ni un impulso de marketing. Solo la tranquila confianza de las personas que recordaban quién apareció cuando el ruido se desvaneció. Porque cuando el polvo finalmente se asienta, nunca son los que gritaron los que permanecen. Son los que escucharon y luego reescribieron las reglas. La lección en esta historia no es sobre venganza. Es sobre claridad, sobre recordar quién eres cuando otros intentan borrarte. Madison no reaccionó violentamente. No gritó. No rogó por reconocimiento. Observó, planificó, y cuando llegó el momento adecuado, dejó que la verdad hablara por sí misma. Ese es el poder de la resiliencia silenciosa. En un mundo que a menudo recompensa la voz más alta o la entrada más llamativa, es fácil olvidar que la integridad, real, firme, inquebrantable, se mueve de manera diferente. No clama por crédito. Construye confianza en la oscuridad lenta deliberadamente. Y cuando esa confianza se rompe, no solo colapsa, hace eco. A través de contratos perdidos, relaciones fracturadas y nombres discretamente eliminados de los directorios de liderazgo. La historia de Madison nos recuerda que a veces la respuesta más poderosa no es la confrontación, sino la creación. Cuando alguien te cierra una puerta, construye una habitación mejor, una con luz, una con verdad,
una donde la gente no necesite gritar para ser escuchada. Y si alguna vez te han despedido, pasado por alto o reemplazado, este es tu recordatorio. Tu valor no lo deciden quienes no lograron verlo. Se mide en lo que construyes cuando ellos no están mirando. Y un día levantarán la vista y se darán cuenta de que estaban parados sobre la misma base que tú sentaste. Deja que esta historia repose en ti. Deja que despierte algo silencioso pero cierto. Y cuando llegue el momento, levántate no para destruir lo que te hirió, sino para diseñar lo que perdure más que ellos. Si crees en el poder de la justicia silenciosa, la venganza estratégica y las historias que restauran la dignidad, suscríbete a este canal. Porque aquí no solo contamos historias, honramos a las personas que se niegan a ser borradas. Y apenas estamos empezando.